En este lago ya no se puede pescar ni bañarse sin intoxicarse. Por desgracia no es todo tan bonito como parece, este lago sagrado está contaminado. Me encuentro ahora mismo a orillas del lago Titicaca, el lago sagrado de los incas. Este lago se encuentra en la montaña de los Andes, se encuentra entre la frontera entre Perú y Bolivia, y este lago es el lago navegable más alto del mundo entero, a 3.812 metros de altitud. Este de aquí es el hogar de la etnia indígena Uros, que viven en islas flotantes artificiales hechas de totora. Pero siento deciros que no solo os voy a enseñar lo bonito de este lugar. Aquí se encuentran alrededor de unas 800 familias repartidas en 120 islas artificiales hechas de totora. La mayoría, actualmente todos se dedican al turismo. La profundidad está 25 metros la profundidad. Esta caña de aquí es la caña de totora, es una caña bastante resistente que crece a unos 3 metros sobre el lago. Van a recolectarlas a unos 6 kilómetros de aquí, las dejan secar al sol y una vez secas la utilizan para todo, para sillas, para utensilios, para artesanías, mesas, balsas, incluso es la misma base de donde estamos ahora, es la misma base de la isla. Gracias a la totora es porque estamos flotando encima de ella. La van cambiando cada 2 meses porque se va pudriendo, lo que no la retiran, simplemente van poniendo capas sobre encima. Asientos de totora. Es la base de adentro de la encima es la totora. Nuestros abuelos con eso nosotros separaban, tomaban alcohol, coca para la fuerza. Ahora más rápido, 1, 2, 3, 4 nomás. Esta isla tiene 15 como así. ¿Y esto aguanta bastante? Puede durar unos 30 o 40 años. Nosotros amarramos así, con sogas. Así, ¿ve? La totora se pudre. Ponemos nueva, cada 15 días ponemos la totora, la encima nomás. Todas las islas, si no fuese por esta ancla, que no deja de ser un palo y una cuerda, todas las islas se moverían. Nosotros consumimos para el troike, nosotros vamos a las penínsulas, a cambio, el troike no pesca, no hay, antes había, ahora como el lago está contaminando. No, sí que es cierto que son bastante pequeñitos. Y eso que veis ahí es dos martines pescadores. Es el martín pescador. Las mujeres al final de la trenza tienen como una especie de pompones. Los colores más fuertes lo utilizan las mujeres que aún están solteras, las jóvenes. En cambio, cuando utilizan colores neutros son para las que ya están casadas. Todas estas de aquí son para las solteras. Sí, sí. ¿Y esta? Sí, de colores, pero un poco oscuro, un poco verde. Casi casada. Sí. Cuando no están casados, convivientes, eso utilizan. El de la pesca es muy bajo para nosotros, por eso nosotros estamos trabajando del turismo, porque el lago mayor está mucho contaminado, todos los ríos que están viniendo están contaminados, por eso los peces se han desaparecido. Queremos que el lago que sea limpio, que los peces también, que se crezcan más peces también que hagan. En temporada de lluvia se un poco así contaminado, viene el agua. Medio rojo, nosotros con ese agua que tomamos también nos agarra la enfermedad del estómago, a veces dolor de cabeza, fiebre nos agarra. Aún existen comunidades un poquito más aisladas donde evitan el turismo, pero a decir verdad es que el 95% se dedican todos al turismo. En cada isla viven entre 5 y 7 familias, la mayoría se dedican a la caza y a la pesca que luego venden en el mercado de Puno. Nos comentaban que ya no da tanto producción como para vender en el mercado, que simplemente pescan para su consumo. Antes solo era pesca nomás. Cuando estaba pequeña yo íbamos con mi papá a pescar, a cazar aves, recolectar huevos, eso nomás. Antes no había mucho turismo, pura trucha, pejerrey frito, así. Esta es nuestra comida típica acá.
Hacer una isla flotante hecha de totora me parece algo increíble, pero es que también me parece increíble que puedan hacerse embarcaciones como la que tengo aquí detrás, que son obras de arte. Estas pueden durar hasta 7 años, todas hechas de totora. De hecho, Thor Heyerdahl en el 1947 hizo una expedición de Perú a la Polinesia francesa para probar que había conexión entre estos dos lugares y su cultura. Cruzó el mar con una balsa muy similar a los materiales que tienen actualmente las construcciones y las embarcaciones de los sur. Este material de aquí prende que da gusto, es por eso que para la hora de cocinar tienen que utilizar como una especie de soporte, porque lo que queman para hacer ese fuego y para hacer la cocción es la misma totora. El nombre del lago Titicaca significa puma de piedra. Según la leyenda, es aquí donde se originó el mundo andino. El dios Viracocha emergió de este lago y creó el Inti, que es el sol, además de la luna, las estrellas y las primeras personas. Este es el que envió a Manco Cápac a fundar la cultura inca en Cuzco. Los incas creían que cuando uno moría, el alma viajaba hasta el origen, es decir, que el alma de todos los incas venían aquí, al lago Titicaca. Los suros fueron de las primeras formaciones culturales y su origen se remonta a la época pre-inca. Algunas teorías dicen que vinieron de Bolivia, pero que migraron a las zonas costeras después de unas grandes sequías entre el 900 y 1200. Hemos parado ahora a echar gasolina porque nos vamos a ir a una de las zonas un poquito más lejanas de que son las islas flotantes, pero que afectan a las islas flotantes. Por desgracia no es todo tan bonito como parece. Este lago sagrado está contaminado, este agua es muchísimo más verde que en las zonas de las islas flotantes donde era un poquito más azulado. Esto que tengo aquí detrás es Puno y este lago es el mismo desagüe de la misma ciudad. En este lago ya no se puede pescar ni bañarse sin intoxicarse. Todo esto es a causa también de la deforestación, de los mismos desechos humanos, de la agricultura masiva y también, como no podía ser de otra manera, de la minería. Se han reducido los niveles de oxígeno en el agua y está aumentando la temperatura. Con esto quiero decir que se está acabando la diversidad biológica y tampoco es que haya ayudado muchísimo el turismo masivo a que estas aguas respiren. Hemos pasado de aguas azules a verdosas y ahora, fijaos, marrones. Están completamente sucias. Por contaminación, mira. En este... Huele. Sí, bastante. El agua está tranquila, pero si te quedas aquí unos minutos empiezas a ver cómo empiezan a salir burbujas de las profundidades. Todo negro, obviamente. Nos hemos venido al norte del lago Titicaca, donde desemboca el río Coata. Es aquí donde acaban todos los relaves mineros y literalmente es la basura de la ciudad de Juliaca. Aquí llegan un montón de residuos tóxicos que contaminan el lago sagrado. Soy presidente del Frente Unificado en contra de la contaminación de la cuenca del río Coata y el lago Titicaca por las mineras de las cabeceras de la cuenca del río Coata. Nos contaminan con metales pesados a este río. En camino nos contamina también Seda Juliaca con agua residual, más de 610 litros de agua por segundo. Los peces tienen metales pesados. Las personas que vivimos en estos distritos tienen el 83.5% de metales pesados en cuerpo humano. En toda esta ribera había miles de ganados. Esta es una zona muerta ya para nosotros. Literalmente este lugar es la cloaca de las ciudades y las mineras. Estoy en la desembocadura del río y fijaos toda la espuma que sale. Esto es veneno, agua hospitalaria, industrial, aguas residuales con químicas. Esto al lago Titicaca, ahí se deposita, ahí queda, es su fin. A 100 kilómetros para arriba está la minera. Sus relaves, sus aguas ácidas desembocan al río Coata. Los metales pesados han entrado al hueso, como el plomo, el arsénico, el mercurio, cadmio, boro, berílico, todos en el cuerpo humano. Ha producido muertes humanas y es incurable. No hay vacuna para curar a una persona con metales pesados. Sigue siendo contaminado el lago más alto del mundo. De aquí de 10 a 15 años
este lago prácticamente habría muerto. En muchos lugares el turismo es algo muy positivo, ayuda a los locales, pero hay veces que puede corromper la cultura. Sí que es cierto que en muchos lugares, como es en este, se esconde a veces el lado oscuro para que estos turistas no dejen de venir. Todo esto que habéis visto en el reportaje de hoy afecta a los suros y al lago sagrado. Esto, si no se hace nada, este lago va a desaparecer y con ella su gente. Ahora sí, este vídeo termina aquí. Dale like, comenta siempre con respeto, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente.